Marido dejó una choza a la esposa. Su amante se quedó con la mansión. Pero su final fue triste. Los gritos de Camila resonaron por toda la casa cuando encontró el teléfono de Mauricio iluminado con un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche en nuestro lugar especial, decía el texto de una tal Valeria. Sus manos temblaron mientras sostenía el celular, sintiendo como 20 años de matrimonio se desmoronaban en un instante. Desde la cocina podía escuchar los pasos apresurados de Mauricio bajando las escaleras, probablemente buscando su teléfono antes de salir al trabajo. Era miércoles por la mañana y Camila nunca imaginó que ese día marcaría el inicio del fin de todo lo que conocía. Pero vayamos al principio de esta historia, 3 meses antes de ese momento devastador. Camila Estrada había construido su vida alrededor de la rutina perfecta de una esposa mexicana tradicional. A los 42 años, se levantaba cada mañana a las 5:30 para preparar el desayuno de su familia en su hogar de clase media alta en Guadalajara. Su esposo, Mauricio Ledesma, empresario dueño de una constructora medianamente exitosa, tenía sus huevos rancheros listos a las 7 en punto, junto con su café de olla bien cargado y las tortillas recién hechas que ella preparaba con sus propias manos, tal como le había enseñado su madre décadas atrás. La casa de 2 pisos en la colonia Providencia reflejaba el estatus que habían logrado construir juntos a lo largo de 2 décadas de matrimonio. Los muebles de madera maciza en la sala, el comedor de caoba que había pertenecido a la abuela de Mauricio y las cortinas de terciopelo que Camila había escogido cuidadosamente creaban un ambiente de estabilidad y prosperidad que ella valoraba profundamente. Cada mañana, después de que Mauricio se marchaba al trabajo en su camioneta Toyota Hilux blanca, Camila se dedicaba a mantener impecable cada rincón de su hogar. Sofía, su única hija de 19 años, estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara. Era una joven inteligente que había heredado los ojos verdes de su madre y la determinación de su padre. Aunque vivía aún en casa familiar, Sofía había comenzado a mostrar signos de independencia que a veces preocupaban a Camila. Las conversaciones entre madre e hija solían desarrollarse mientras preparaban la comida juntas los fines de semana, momentos que Camila atesoraba porque sentía que su hija estaba creciendo demasiado rápido. Durante años, la vida de Camila había seguido un patrón predecible y reconfortante. Los martes visitaba a su comadre Elena para tomar café y ponerse al día con los chismes del barrio. Los viernes por la noche, ella y Mauricio veían telenovelas juntos en la sala, compartiendo un plato de palomitas y comentando los dramones de los protagonistas. Los domingos, toda la familia asistía a misa en la parroquia de San José, donde Camila había sido bautizada y donde se habían casado ella y Mauricio hace 20 años. Pero, hacia el mes de octubre, las cosas comenzaron a cambiar de manera casi imperceptible. Mauricio, quien durante años había llegado puntualmente a las 7 de la noche para cenar en familia, empezó a retrasarse. Primero fueron 15 minutos, luego media hora. Después llegaban a ser las 9 de la noche y él apenas aparecía por la puerta principal. Sus explicaciones siempre sonaban lógicas. Juntas de último minuto, con clientes, problemas en alguna obra, trámites pendientes en el ayuntamiento. Camila, confiada en su matrimonio, aceptaba estas justificaciones sin cuestionar demasiado. Sin embargo, Sofía comenzó a percibir algo diferente en el ambiente familiar. Durante las cenas, cuando por fin Mauricio se sentaba a la mesa, parecía distraído, revisando constantemente su teléfono celular y respondiendo mensajes con una sonrisa que su hija no reconocía. Era una expresión distinta a la que mostraba cuando hablaba de trabajo o de asuntos familiares. Había cierta picardía en sus ojos, una alegría contenida que parecía provenir de algo ajeno a su vida hogareña.
La joven también notó que su padre había comenzado a cuidar más su apariencia personal. Mauricio siempre había sido un hombre pulcro, pero ahora se había comprado camisas nuevas, usaba una colonia diferente que tenía un aroma más juvenil y había empezado a ir al gimnasio con una frecuencia que antes no mostraba. Cuando Sofía le comentó estos cambios a su madre, Camila los interpretó como algo positivo, pensando que quizás su esposo estaba pasando por una etapa de renovación personal que los beneficiaría a todos. Las primeras semanas de noviembre trajeron cambios más evidentes. Mauricio comenzó a recibir llamadas telefónicas a horas inusuales y cuando Camila estaba cerca, él se alejaba hacia el patio o hacia su estudio para mantener conversaciones en voz baja. Una noche, mientras preparaba el agua de Jamaica para la cena, Camila escuchó a su esposo hablando por teléfono en el jardín. Su tono era cariñoso, casi susurrante, muy diferente al que usaba para conversar con clientes o proveedores. Cuando Mauricio regresó a la cocina, Camila le preguntó quién había llamado, y él respondió con cierta brusquedad que había sido un cliente muy exigente que requería atención especial. La desconfianza comenzó a germinar en el corazón de Camila como una semilla amarga. Durante las siguientes semanas empezó a prestar mayor atención a los detalles del comportamiento de su esposo. Notó que los fines de semana, cuando tradicionalmente se quedaban en casa viendo películas o visitando a la familia, Mauricio inventaba compromisos de trabajo o salidas con amigos que antes no tenía. Sus explicaciones eran elaboradas, pero había algo en su lenguaje corporal que no encajaba con sus palabras. Sofía, por su parte, había comenzado a sentir una tensión extraña en las conversaciones familiares. Su padre, quien siempre había sido cariñoso y atento con ella, ahora parecía impaciente cuando la joven le contaba sobre sus estudios o sus planes a futuro. Durante las comidas familiares, las pausas se volvían más largas e incómodas, como si todos estuvieran esperando que alguien dijera algo importante que nunca llegaba a expresarse. El momento de la verdad llegó una mañana de diciembre, cuando Mauricio se duchaba antes de ir al trabajo. Su teléfono celular, que había dejado cargando en la mesa de noche, comenzó a sonar insistentemente. Camila, quien estaba tendiendo la cama, vio el nombre Valeria iluminado en la pantalla. No reconocía ese nombre entre los contactos habituales de su esposo. No era ninguna secretaria, ninguna cliente conocida, ninguna familiar. El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente llegó un mensaje de texto de la misma persona. Con el corazón latiendo aceleradamente, Camila tomó el teléfono. No tenía la contraseña, pero la pantalla de inicio mostraba la vista previa del mensaje. Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche en nuestro lugar especial. Llevo puesta la ropa que te gusta. Las palabras golpearon a Camila como una bofetada. Sus 20 años de matrimonio, su confianza absoluta en Mauricio, su vida entera, se tambalearon en ese instante. Cuando Mauricio salió del baño con una toalla amarrada a la cintura, encontró a Camila sentada en la orilla de la cama, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. La expresión en el rostro de su esposa le dijo inmediatamente que había descubierto su secreto. El silencio entre ellos duró varios segundos, que se sintieron como horas, hasta que Camila habló con una voz que no reconoció como suya. ¿Quién es Valeria, Mauricio? La pregunta flotó en el aire cargada de dolor, traición y una esperanza desesperada de que hubiera alguna explicación inocente. Mauricio cerró los ojos, suspiró profundamente y por primera vez en meses, Camila vio en su rostro una expresión de culpabilidad genuina. Él se sentó junto a ella en la cama, pero cuando intentó tocar su mano, Camila la retiró instintivamente. Es complicado, Camila. Fue todo lo que logró decir inicialmente. No me vengas con que es complicado, respondió ella, levantándose bruscamente y caminando hacia la ventana. Me acabas de destruir la vida con un mensaje de texto.
Lo menos que puedes hacer es darme una explicación clara de lo que está pasando. Mauricio se vistió lentamente, como si cada prenda de ropa fuera una armadura que lo protegiera de la conversación que sabía inevitable. Finalmente, con la voz quebrada, confesó lo que Camila ya había comenzado a sospechar en su corazón. Valeria Cortés era una arquitecta de 35 años que trabajaba independiente y que había conocido en una exposición de construcción 6 meses atrás. Lo que había comenzado como una colaboración profesional había evolucionado hacia algo más íntimo. Pero te juro por la vida de Sofía que no significa nada, agregó Mauricio, acercándose nuevamente a su esposa. Tú eres la mujer de mi vida, la madre de mi hija, mi compañera de toda la vida. Esto otro es una locura que me pasó, pero puedo terminarlo hoy mismo. Camila sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme cuando respondió. ¿Y qué me dices de todos estos meses de mentiras? ¿Qué me dices de las noches que llegaste tarde inventando historias? ¿Qué me dices del respeto que me debías después de 20 años juntos? La discusión continuó durante casi una hora, con Mauricio jurando que terminaría inmediatamente la relación con Valeria y suplicando una oportunidad para reconstruir la confianza perdida. Camila, devastada pero aún aferrada al amor que sentía por el hombre con quien había construido su vida, finalmente accedió a intentar salvar su matrimonio, bajo la condición de que Mauricio cortara todo contacto con esa mujer inmediatamente. Durante las siguientes 3 semanas, Mauricio se comportó como el esposo modelo que había sido en los primeros años de su matrimonio. Llegaba puntualmente a casa, mostraba interés genuino en las actividades de Sofía y trataba a Camila con una ternura que parecía buscar reparar el daño causado. Sin embargo, Camila no lograba sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado para siempre en su relación. Sofía, aunque sus padres trataron de mantener la crisis en privado, percibió la tensión que flotaba en el ambiente familiar. Las risas espontáneas habían desaparecido, las conversaciones parecían forzadas y había momentos de silencio incómodo que antes no existían. La joven intuía que algo importante había pasado entre sus padres, pero respetó su privacidad y no hizo preguntas directas. El destino, sin embargo, tenía preparado un golpe final que ninguno de ellos podría haber anticipado. Era un viernes por la mañana cuando Mauricio se despidió de Camila con un beso en la frente y le prometió que llegaría temprano para cenar juntos y ver una película, como solían hacer antes. Esa tarde, aproximadamente a las 4:30, Camila recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era la secretaria de Mauricio, llorando de manera casi histérica, informándole que su esposo había sufrido un infarto fulminante en su oficina y que había muerto antes de que llegara la ambulancia. Las palabras llegaron a los oídos de Camila como si fueran pronunciadas en un idioma extranjero que no lograba comprender completamente. Mauricio, el hombre con quien había compartido 2 décadas de su vida, el padre de su hija, había desaparecido de la existencia en un instante, sin advertencias, sin posibilidad de despedidas, sin oportunidad de resolver completamente los problemas que habían surgido en su matrimonio. Sofía estaba en la universidad cuando recibió la llamada desesperada de su madre. La joven corrió a casa para encontrar a Camila sentada en la sala, sosteniendo en sus manos la fotografía de bodas que habían tomado 20 años atrás, con una expresión de shock que la hacía parecer una persona completamente diferente. Madre e hija se abrazaron y lloraron juntas, aferrándose la una a la otra en un momento donde el mundo parecía haberse detenido abruptamente. Nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenos en qué país o ciudad están siguiendo nuestras historias, porque sus mensajes nos motivan a seguir compartiendo estas narrativas que llegan al corazón. Una semana después del funeral,
Cuando las flores ya se habían marchitado y los familiares habían regresado a sus vidas normales, llegó a casa de Camila una carta formal con el membrete del despacho jurídico Montalvo y Asociados. El sobre color manila tenía el peso de los documentos importantes, y cuando Camila lo abrió con manos aún temblorosas por el dolor de la pérdida, encontró una citación formal del licenciado Rafael Montalvo, quien había sido el abogado de confianza de Mauricio durante los últimos 10 años. La carta, redactada en el lenguaje formal que caracteriza a los documentos legales, la convocaba para el próximo martes a las 10 de la mañana en su oficina ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara, con el propósito de dar lectura al testamento de su difunto esposo. Camila leyó las líneas varias veces, tratando de procesar la información. Durante todos los años de matrimonio, ella y Mauricio nunca habían hablado detalladamente sobre asuntos testamentarios, pero siempre había asumido que, como esposa legítima y madre de su única hija, sería la principal beneficiaria de los bienes que habían construido juntos a lo largo de 2 décadas. Sofía, quien había decidido tomar un semestre sabático de la universidad para acompañar a su madre durante este período difícil, leyó la carta junto a Camila. La joven, con la sabiduría práctica que a veces poseen las personas de su generación, sugirió que era normal que hubiera un testamento y que probablemente todo estaría en orden. Ambas mujeres se tranquilizaron pensando que esta sería una formalidad legal necesaria para transferir oficialmente los bienes familiares al nombre de Camila. Durante los días previos a la cita, Camila se permitió imaginar cómo organizaría su vida financiera una vez que tuviera control total sobre los bienes familiares. La casa donde habían vivido tantos años felices se convertiría oficialmente en su hogar, y quizás podría hacer algunas remodelaciones que siempre había deseado, pero que Mauricio consideraba innecesarias. Pensó en la posibilidad de vender la camioneta de su esposo para comprar un automóvil más pequeño y económico, más adecuado para sus necesidades como mujer viuda. También consideró la posibilidad de invertir parte del dinero que seguramente heredaría para asegurar el futuro educativo de Sofía y su propia estabilidad económica a largo plazo. El martes por la mañana, Camila se vistió con el mismo traje negro que había usado en el funeral, sintiéndose apropiada para la ocasión solemne. Se peinó el cabello hacia atrás en un chongo elegante y se aplicó un maquillaje sutil que disimulara las ojeras que habían aparecido durante las noches de insomnio posteriores a la muerte de Mauricio. Sofía la acompañó, luciendo también un atuendo conservador que reflejaba la seriedad del momento que estaban a punto de vivir. El despacho del licenciado Montalvo estaba ubicado en un edificio colonial restaurado en el centro de Guadalajara. La oficina, decorada con muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros de leyes, transmitía la solidez y confiabilidad que uno esperaría de un abogado experimentado. Rafael Montalvo, un hombre de 48 años con cabello canoso y lentes de armazón metálico, la recibió con la cortesía profesional apropiada para la situación, pero Camila notó cierta incomodidad en su lenguaje corporal que no supo interpretar en ese momento. El abogado les ofreció café y las invitó a sentarse en las sillas de cuero colocadas frente a su escritorio. Camila observó que había varios documentos organizados sobre la superficie de madera, incluyendo lo que parecía ser el testamento original de Mauricio. Rafael se aclaró la garganta y comenzó a explicar los procedimientos legales que seguirían, usando términos técnicos que Camila escuchaba pero no procesaba completamente debido a su estado emocional. «Señora Estrada», comenzó el licenciado Montalvo con voz grave, «debo informarle que su esposo redactó este testamento hace aproximadamente 8 meses y lo actualizó por última vez hace 4 meses. Como es mi obligación profesional, procederé a leer íntegramente el contenido del documento, tal como fue redactado por el señor
Ledesma. Camila asintió, esperando escuchar la confirmación de lo que consideraba lógico y natural. Sin embargo, conforme el abogado comenzó a leer las primeras cláusulas del testamento, una sensación extraña comenzó a formarse en su estómago. El lenguaje legal era complejo, pero gradualmente comenzó a entender que había disposiciones específicas que no coincidían con sus expectativas. La primera sorpresa llegó cuando Rafael leyó que Mauricio había dejado instrucciones específicas sobre algunos bienes menores. Su reloj de oro sería para su hermano menor, sus herramientas de trabajo para un sobrino que estudiaba ingeniería y algunos ahorros menores para obras de caridad en la parroquia donde se habían casado. Estas disposiciones parecían razonables y generosas, aunque Camila no recordaba que Mauricio hubiera mencionado estas intenciones durante los últimos meses de su vida. Pero fue cuando el licenciado llegó a la parte central del testamento que el mundo de Camila comenzó a desmoronarse de una manera que nunca había imaginado posible. Con voz profesional pero evidentemente incómoda, Rafael Montalvo leyó que Mauricio Ledesma dejaba la casa familiar ubicada en la colonia Providencia, junto con todos los muebles, electrodomésticos y pertenencias contenidas en ella, así como su camioneta Toyota Hilux y la mayor parte de sus cuentas bancarias, a la señora Valeria Cortés, identificada en el documento como la mujer que ha traído nueva luz a mi vida durante mis últimos meses. El silencio que siguió a estas palabras fue tan profundo que Camila pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared en la oficina del abogado. Su mente se negaba a procesar completamente lo que acababa de escuchar. Sofía, sentada junto a ella, tomó la mano de su madre instintivamente, sintiendo cómo el cuerpo de Camila comenzaba a temblar ligeramente. «Perdón, licenciado», logró articular Camila con voz apenas audible. «¿Podría repetir esa parte?» Rafael Montalvo, evitando el contacto visual directo, volvió a leer la cláusula que designaba a Valeria Cortés como la principal beneficiaria de los bienes más valiosos de Mauricio. La segunda lectura no cambió las palabras, pero sí confirmó la pesadilla que Camila esperaba que fuera solamente una confusión o un malentendido. Continuando con la lectura, el abogado informó que a Camila Estrada, identificada como mi esposa legal y madre de mi hija, le correspondía una propiedad ubicada en las afueras de Guadalajara, específicamente una construcción de 2 habitaciones en un terreno de dimensiones modestas en la colonia Lomas de Polanco, así como una suma de dinero que representaba aproximadamente el 10% de los ahorros totales de Mauricio. Para Sofía, el testamento establecía un fondo educativo que cubriría sus estudios universitarios, pero que estaría bajo la administración de un fideicomiso hasta que ella cumpliera 25 años. Camila sintió cómo la realidad se fragmentaba a su alrededor. La traición que había descubierto meses atrás con el mensaje de texto ahora se revelaba en toda su dimensión cruel. Mauricio no solo la había engañado durante meses con otra mujer, sino que había tomado la decisión deliberada de recompensar a su amante con la vida que él y Camila habían construido juntos, relegando a su esposa legítima a una posición secundaria incluso después de su muerte. Sofía fue la primera en reaccionar con palabras. «Esto no puede ser legal», dijo con voz firme dirigiéndose al abogado. «Mi madre estuvo casada con mi padre durante 20 años. Construyeron esa casa juntos, compraron esos muebles juntos, ahorraron ese dinero juntos. ¿Cómo es posible que esa mujer se quede con todo?» El licenciado Montalvo, claramente incómodo con la situación, explicó que en México la ley permite a una persona disponer libremente de sus bienes a través de testamento, siempre y cuando se respeten ciertos derechos mínimos de los herederos forzosos. Técnicamente, al dejar a Camila una propiedad y cierta cantidad de dinero, y al establecer un fondo educativo para Sofía, Mauricio había cumplido con las obligaciones legales mínimas
que la ley mexicana establecía. ¿Y cuándo se redactó exactamente este testamento?, preguntó Camila, comenzando a recuperar cierto control sobre su voz. La versión original fue redactada hace 8 meses, señora Estrada, pero las modificaciones más importantes se realizaron hace aproximadamente 4 meses, respondió el abogado consultando los documentos. Camila realizó rápidamente los cálculos mentales. 8 meses atrás coincidía exactamente con el periodo en que Mauricio había conocido a Valeria Cortés. Las modificaciones de 4 meses atrás habían sido hechas después de que ella descubriera la infidelidad y después de que Mauricio hubiera prometido terminar la relación con su amante. La crueldad de estas fechas agregaba una dimensión adicional de dolor a una situación que ya parecía insoportable. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer que Camila reconoció inmediatamente, a pesar de no haberla visto nunca en persona. Valeria Cortés era exactamente como se la había imaginado. Alta, delgada, con cabello castaño claro peinado en ondas elegantes, vestida con un traje sastre color beige que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de comida de la familia Estrada. Sus zapatos de tacón alto hacían eco en el piso de madera de la oficina mientras se acercaba con una seguridad que rayaba en la arrogancia. «Disculpen el retraso», dijo Valeria dirigiéndose directamente al licenciado Montalvo, ignorando completamente a Camila y Sofía. El tráfico en López Mateos estaba imposible. Su voz tenía un tono cultivado que sugería educación privada y círculos sociales exclusivos. Llevaba un bolso de piel italiana que Camila calculó mentalmente que valdría varios meses de salario de una familia promedio, y sus uñas estaban perfectamente manicuradas con un esmalte francés impecable. Todo en su apariencia comunicaba éxito, sofisticación y, sobre todo, la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de recibir. «Señora Cortés», dijo el abogado levantándose de su asiento, «permítame presentarle a la señora Camila Estrada, viuda del señor Ledesma, y a su hija Sofía». Valeria volteó hacia ellas por primera vez desde que había entrado a la oficina. Su mirada recorrió a Camila de arriba abajo con una evaluación que parecía catalogar cada aspecto de su apariencia. El traje negro modesto, los zapatos cómodos pero no elegantes, el maquillaje sencillo, el bolso de piel sintética. Era evidente que estaba haciendo comparaciones y que se sentía satisfecha con los resultados. «Mucho gusto», dijo Valeria extendiendo una mano perfectamente manicurada hacia Camila. Su apretón fue firme pero breve, como si prolongar el contacto fuera innecesario o incluso desagradable. Camila, criada en las tradiciones de cortesía mexicana, respondió al saludo a pesar del torbellino de emociones que sentía. Sin embargo, cuando Valeria se dirigió hacia Sofía, la joven permaneció sentada y no extendió su mano, mirando a la amante de su padre con una expresión de desprecio apenas disimulado. El licenciado Montalvo procedió a informar a Valeria sobre las disposiciones del testamento que la favorecían. Con cada bien que se mencionaba, la sonrisa de Valeria se hacía más evidente. Cuando se mencionó la casa familiar, asintió como si ya hubiera estado planeando cambios de decoración. Cuando se habló de las cuentas bancarias, sus ojos brillaron con satisfacción. Su lenguaje corporal transmitía la actitud de alguien que finalmente estaba recibiendo lo que consideraba que merecía. «¿Y cuándo podré tomar posesión de la propiedad?», preguntó Valeria al abogado, como si Camila y Sofía no estuvieran presentes en la habitación. «Los trámites legales requerirán algunas semanas», respondió Rafael Montalvo, «pero técnicamente los bienes son suyos desde el momento de la muerte del señor Ledesma. Solo necesitamos completar los registros y las transferencias oficiales». Camila sintió cómo algo se quebraba irreparablemente en su interior al escuchar esta conversación.
No solo había perdido a su esposo y descubierto su traición, sino que ahora estaba presenciando cómo la otra mujer planificaba apropiarse de la vida que ella había construido. La casa donde había criado a su hija, donde había cocinado miles de comidas, donde había llorado y reído durante 20 años, pronto sería el hogar de la amante de Mauricio. «Espero que puedan desalojar la propiedad lo antes posible», agregó Valeria, dirigiéndose directamente a Camila por primera vez. «Tengo planes de renovación que me gustaría comenzar pronto». Esas palabras actuaron como un detonante para Sofía, quien se levantó bruscamente de su silla. «¿Cómo se atreve usted a hablar así?», exclamó la joven con voz temblorosa de indignación. «Esa es la casa donde crecí, donde mi madre ha vivido durante 20 años, donde...» «Sofía, por favor», interrumpió Camila, levantándose también y poniendo una mano sobre el hombro de su hija. A pesar del dolor que la consumía, había algo en la dignidad natural de Camila que le impedía permitir que la situación escalara hacia una confrontación más dramática en la oficina del abogado. Pero Sofía no estaba dispuesta a callarse. «No, mamá, esta mujer tiene que escuchar lo que pienso. Usted destruyó mi familia», dijo, dirigiéndose a Valeria. «Se metió en el matrimonio de mis padres, sedujo a mi padre, y ahora viene aquí como si fuera la dueña de todo. No tiene ni vergüenza ni decencia». Valeria, lejos de mostrar remordimiento o incomodidad, respondió con una frialdad que sorprendió incluso al licenciado Montalvo. «Niña, yo no destruí nada. Los matrimonios se destruyen solos cuando ya no hay amor. Mauricio me eligió a mí porque encontró en mí lo que ya no tenía en su casa». La crueldad casual de estas palabras fue demasiado para Sofía, quien dio un paso hacia Valeria con intenciones evidentemente confrontacionales. Sin embargo, Camila se interpuso entre las dos mujeres con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «Ya basta», dijo Camila con voz firme pero controlada. «Sofía, vámonos. No vamos a darle a esta persona el gusto de vernos perder la compostura». Se dirigió al licenciado Montalvo con la misma dignidad que había mantenido durante toda la reunión. «Licenciado, ¿cuándo debemos desalojar la casa?» «Señora Estrada, legalmente ustedes tienen derecho a un periodo de gracia de 30 días para recoger sus pertenencias personales y hacer los arreglos necesarios para mudarse», respondió el abogado, claramente aliviado de poder ofrecer al menos esa pequeña consideración. «Entendido. ¿Podría proporcionarnos la dirección de la propiedad que aparentemente ahora es nuestra?» Rafael le entregó una tarjeta con la dirección de la casa en Lomas de Polanco. Camila la guardó en su bolso sin mirarla, manteniendo su compostura hasta el final. Mientras se dirigían hacia la puerta, Valeria no pudo resistir un último comentario. «Espero que encuentren su nueva casa adecuada para sus circunstancias actuales». Camila se detuvo en el umbral de la puerta y se volteó para mirar a Valeria una última vez, sin levantar la voz, sin mostrar ira, pero con una firmeza que habría impresionado a cualquiera que la conociera bien. Dijo: «Señora Cortés, usted puede quedarse con las cosas de Mauricio, pero jamás podrá quedarse con los 20 años de amor verdadero que él y yo compartimos. Eso es algo que el dinero no puede comprar y que los testamentos no pueden heredar». Y con esas palabras, Camila Estrada salió de la oficina del licenciado Montalvo, seguida por su hija, para enfrentar un futuro que había cambiado completamente en el transcurso de una mañana. La camioneta de mudanzas se alejó por la calle empedrada, dejando tras de sí una nube de polvo que parecía simbolizar el final definitivo de la vida que Camila había conocido. Frente a ella se alzaba una construcción de bloques de concreto sin pintar, con techo de lámina y una puerta de madera que había visto mejores días. La dirección que el licenciado Montalvo le había proporcionado correspondía efectivamente a esta humilde vivienda de 2 habitaciones ubicada en los márgenes de Guadalajara, donde las calles aún no estaban completamente pavimentadas y los servicios públicos funcionaban de manera intermitente.
Sofía cargaba una caja llena de fotografías familiares mientras observaba su nuevo entorno con una mezcla de incredulidad y determinación. El contraste con la casa de la colonia Providencia era brutal. Donde antes había jardín cuidado, ahora se extendía un pequeño patio de tierra con algunas plantas silvestres creciendo entre las grietas del cemento. Las ventanas eran pequeñas y estaban protegidas por rejas de hierro oxidado, y el ruido constante del tráfico de la carretera cercana reemplazaba el silencio tranquilo de su antiguo vecindario. La primera noche en la nueva casa fue una experiencia que ambas mujeres recordarían para siempre. Camila había logrado rescatar solo los muebles más básicos y las pertenencias personales esenciales antes de que Valeria reclamara oficialmente la propiedad. Dormían en colchones colocados directamente sobre el piso de concreto, cubiertas con las mantas que habían conseguido empacar apresuradamente. El sistema eléctrico de la casa era deficiente y durante la madrugada se fue la luz, dejándolas en una oscuridad que parecía reflejar la incertidumbre de su futuro. Mientras Camila y Sofía se adaptaban penosamente a su nueva realidad, a escasos 20 kilómetros de distancia, Valeria Cortés había comenzado a vivir la vida que consideraba merecía. La casa familiar de los Estrada Ledesma había sido transformada en escenario de celebraciones frecuentes donde Valeria exhibía su nuevo estatus ante un círculo de amistades que parecía haberse multiplicado milagrosamente desde que había heredado la fortuna de Mauricio. Los fines de semana, la antigua casa de Camila se llenaba de automóviles importados estacionados en la entrada, mientras que por las ventanas se filtraba música alta y risas que duraban hasta altas horas de la madrugada. Valeria había contratado servicio de catering para sus reuniones sociales, y las mismas habitaciones donde Camila había criado a su hija ahora servían de escenario para fiestas donde se servían vinos costosos y se discutían inversiones en bienes raíces y viajes a Europa. La transformación de Valeria, después de recibir la herencia, había sido notable. Su guardarropa se había expandido considerablemente, incluyendo diseñadores internacionales que antes solo podía admirar en revistas. Había cambiado su automóvil por un BMW último modelo y frecuentaba restaurantes exclusivos donde se fotografiaba constantemente para sus redes sociales, documentando meticulosamente su nueva vida de lujos. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, Valeria comenzó a descubrir que la riqueza material no necesariamente garantizaba la satisfacción personal que había anticipado. Las personas que ahora la rodeaban mostraban un interés evidente en los beneficios que su amistad podía proporcionarles, desde invitaciones a sus fiestas hasta posibles oportunidades de negocio que ella, como nueva heredera de una fortuna considerable, podría financiar. Mientras tanto, en la modesta casa de Lomas de Polanco, Camila enfrentaba desafíos que nunca había imaginado tener que superar. El dinero que había heredado, aunque suficiente para los gastos básicos inmediatos, no era abundante, y ella se dio cuenta de que necesitaría encontrar una manera de generar ingresos para mantener a su familia y conservar cierta dignidad económica. Las primeras 2 semanas fueron devastadoras en todos los sentidos. Camila se levantaba cada mañana en su nueva realidad, momentáneamente confundida hasta que recordaba dónde estaba y por qué. El proceso de aceptar que su vida había cambiado tan dramáticamente requería un esfuerzo mental constante que la dejaba emocionalmente agotada al final de cada día. La rutina que había definido su existencia durante décadas había desaparecido completamente. Ya no preparaba desayunos elaborados en una cocina espaciosa. Ahora utilizaba una estufa de gas de 2 quemadores para calentar agua y preparar comidas sencillas en una cocina que era apenas más grande que la alacena de su antigua casa.
No tenía jardín que cuidar, muebles que pulir o espacios amplios que limpiar y organizar. Sofía, por su parte, había tomado la decisión de buscar trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos familiares, posponiendo indefinidamente su regreso a la universidad. La joven había encontrado empleo en una pequeña librería del centro de Guadalajara, donde su educación y manera de expresarse la distinguían positivamente entre el personal. Sin embargo, el salario era modesto, y tanto madre como hija sabían que necesitarían encontrar fuentes adicionales de ingreso para mantener un nivel de vida digno. Fue durante la tercera semana en su nueva casa que Camila tuvo un encuentro que comenzaría a cambiar su perspectiva sobre su situación. Una mañana, mientras barría el pequeño patio frontal de su casa, se acercó una mujer mayor que vivía en la casa contigua. Doña Carmen Ruiz era una señora de aproximadamente 65 años, con cabello completamente blanco, recogido en un chongo sencillo, y una sonrisa que irradiaba una calidez genuina que Camila no había experimentado en mucho tiempo. «Buenos días, vecina», dijo doña Carmen acercándose con un plato cubierto con una servilleta bordada. «Me llamo Carmen y vivo aquí al lado. Quería darle la bienvenida al barrio y traerle unos tamales que hice ayer». Camila, sorprendida por el gesto espontáneo de bondad, invitó a doña Carmen a sentarse en las dos sillas de plástico que había colocado bajo la pequeña sombra que proporcionaba el techo extendido de su casa. Era la primera vez en semanas que alguien se acercaba a ella sin conocer su historia o sin tener opiniones preconcebidas sobre su situación. Durante la conversación que siguió, Camila descubrió que doña Carmen era viuda desde hacía 15 años y que había criado sola a 4 hijos después de que su esposo muriera en un accidente laboral. La mujer mayor había trabajado durante décadas como costurera independiente, creando vestidos para quinceañeras, uniformes escolares y ropa casual para las familias del vecindario. Su casa, similar en tamaño a la de Camila, había sido transformada en un hogar acogedor mediante años de cuidado, creatividad y la calidez de una familia unida. «Mire, doña Camila», dijo Carmen después de escuchar una versión condensada de la historia reciente de su nueva vecina, «la vida a veces nos pega golpes que sentimos que no vamos a poder soportar. Pero he aprendido que la verdadera riqueza no está en el tamaño de la casa donde vivimos o en los muebles que tenemos. Está en las relaciones que construimos con las personas que nos rodean y en la capacidad que tenemos de encontrar alegría en las cosas sencillas». Estas palabras resonaron profundamente en Camila, quien había estado concentrándose tanto en todo lo que había perdido, que había olvidado valorar lo que aún conservaba. Tenía a Sofía, tenía su salud, tenía sus habilidades y conocimientos, y tenía la oportunidad de construir una nueva vida desde cimientos diferentes, pero potencialmente sólidos. Durante las siguientes semanas, la amistad entre Camila y doña Carmen se profundizó. La mujer mayor se convirtió en una especie de mentora informal, compartiendo no solo consejos prácticos sobre cómo vivir con recursos limitados, sino también una filosofía de vida que priorizaba la dignidad personal y la solidaridad comunitaria sobre la acumulación material. Fue doña Carmen quien sugirió que Camila considerara retomar las habilidades de costura que había desarrollado en su juventud, antes de casarse con Mauricio. Durante los primeros años de su matrimonio, Camila había cosido ropa para ella misma y para Sofía cuando era pequeña, pero había abandonado esta actividad conforme la situación económica de la familia mejoró y pudo permitirse comprar ropa hecha. «En este barrio hay mucha necesidad de una costurera buena y confiable», explicó doña Carmen. «Las madres necesitan ajustes en los uniformes escolares de sus hijos. Las jóvenes quieren vestidos bonitos para las fiestas, pero no tienen dinero para comprarlos en las boutiques caras del centro.
Usted tiene manos hábiles y buen gusto. Podría comenzar poco a poco y ver cómo responde la comunidad. La idea inicialmente intimidó a Camila, quien había perdido confianza en su capacidad de ser independiente económicamente después de décadas de depender financieramente de Mauricio. Sin embargo, doña Carmen la ayudó a recuperar la máquina de coser que había guardado en una de las cajas de la mudanza y que había permanecido sin usar durante años. La primera cliente de Camila fue la propia doña Carmen, quien necesitaba ajustes en un vestido que había comprado para la boda de una sobrina. El trabajo resultó ser más sencillo de lo que Camila había anticipado, y el resultado final fue tan satisfactorio que doña Carmen no pudo resistirse a recomendarla con varias vecinas del barrio. Sofía observó la transformación gradual de su madre con una mezcla de admiración y orgullo. La joven, quien inicialmente había estado resentida por la pérdida del estilo de vida al que estaba acostumbrada, comenzó a darse cuenta de que estaba presenciando el renacimiento de una mujer que había estado dormida durante años bajo el rol de esposa, dedicada y ama de casa tradicional. «Mamá», le dijo Sofía una noche mientras cenaban en su pequeña cocina, «creo que nunca te había visto tan decidida y fuerte como ahora. Es como si hubieras descubierto una parte de ti que no sabías que existía». Camila reflexionó sobre las palabras de su hija y se dio cuenta de que había algo de verdad en esa observación. Durante sus años de matrimonio con Mauricio, había definido su identidad principalmente en relación con su papel como esposa y madre. Ahora, por primera vez en décadas, estaba descubriendo qué podía lograr por sí misma, utilizando sus propias habilidades y tomando sus propias decisiones. El negocio de costura comenzó modestamente, con trabajos pequeños realizados en la mesa del comedor de su nueva casa. Camila cosía dobladillos, ajustaba cinturas, reparaba cremalleras rotas y ocasionalmente creaba prendas sencillas desde cero. Cada peso que ganaba representaba no solo un ingreso necesario, sino también una confirmación de su capacidad de supervivencia independiente. Conforme las semanas se convirtieron en meses, el círculo de clientes de Camila se expandió a través del sistema de recomendaciones que caracteriza a las comunidades pequeñas. Las madres del vecindario comenzaron a confiar en ella para los uniformes escolares de sus hijos y las jóvenes solteras la buscaban para crear vestidos únicos para ocasiones especiales que no podían permitirse comprar en tiendas comerciales. Sofía, inspirada por la determinación de su madre, decidió contribuir al negocio familiar utilizando sus habilidades con la tecnología y las redes sociales. Creó cuentas en Facebook e Instagram donde documentaba el trabajo de costura de Camila, mostrando el antes y después de las transformaciones de ropa, y gradualmente construyó una base de seguidores que se extendía más allá de los límites físicos de su vecindario. «Mira, mamá», le mostró Sofía una noche, «ya tenemos más de 500 seguidores en Instagram y he recibido mensajes de personas de otras colonias preguntando si hacemos trabajos por encargo». La colaboración entre madre e hija se convirtió en algo más que una estrategia de supervivencia económica. Se transformó en una sociedad genuina donde cada una aportaba sus fortalezas únicas. Camila proporcionaba la habilidad técnica y la experiencia de vida, mientras que Sofía contribuía con energía juvenil, conocimientos tecnológicos y una perspectiva fresca sobre las oportunidades de mercado. Durante este periodo de reconstrucción, ocasionalmente llegaban noticias sobre Valeria y su nueva vida en la antigua casa familiar. Los comentarios de vecinos mutuos y conocidos pintaban un cuadro de una mujer que, a pesar de su aparente éxito material, parecía estar experimentando una soledad creciente y una satisfacción decreciente con el estilo de vida que había obtenido a través de la herencia. Sin embargo, Camila había llegado a un punto en su proceso de sanación emocional donde estas noticias ya no la afectaban con la intensidad que habían tenido inicialmente.
Su energía estaba concentrada en construir algo nuevo y genuinamente suyo, en lugar de lamentarse por lo que había perdido o resentirse por las injusticias que había sufrido. La pequeña casa en Lomas de Polanco, que inicialmente había representado humillación y pérdida, gradualmente se transformó en un hogar verdadero. Camila y Sofía habían pintado las paredes con colores alegres, habían creado un pequeño jardín en el patio trasero y habían organizado el espacio de manera que fuera tanto funcional para el negocio de costura como cómodo para la vida familiar. Las tardes se llenaron de actividad productiva, con Camila trabajando en su máquina de coser, mientras Sofía estudiaba para retomar eventualmente sus estudios universitarios y manejaba las comunicaciones digitales del negocio. La casa se llenó de conversaciones sobre proyectos futuros, metas compartidas y una sensación de propósito que había estado ausente durante los últimos meses de vida con Mauricio. Al final de cada día, cuando madre e hija se sentaban a cenar en su pequeña mesa, había una sensación de logro genuino que contrastaba dramáticamente con la vacuidad que Camila había sentido durante los últimos años de su matrimonio. Habían descubierto que la verdadera riqueza residía en la capacidad de crear algo significativo con las propias manos, en las relaciones auténticas con la comunidad circundante y en la dignidad que surge de la independencia económica y emocional ganada a través del esfuerzo propio. 6 meses después de la mudanza forzosa, la pequeña casa en Lomas de Polanco había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Lo que inicialmente había sido percibido como un símbolo de humillación, ahora se había convertido en el corazón de una próspera operación comercial y un hogar lleno de propósito y alegría genuina. Las paredes, que habían lucido desconchadas y grises durante décadas, ahora brillaban con colores alegres que Camila y Sofía habían aplicado juntas durante varios fines de semana de trabajo colaborativo. El patio frontal, que antes era solo tierra compactada con algunas hierbas silvestres, se había transformado en un pequeño jardín donde florecían geranios rojos, bugambilias moradas y algunas plantas aromáticas que Camila utilizaba para preparar té y condimentar sus comidas. Junto a la entrada principal, un letrero pintado a mano anunciaba Costuras Camila, trabajos de calidad con amor y dedicación, acompañado del número de teléfono y las cuentas de redes sociales que Sofía manejaba con creciente profesionalismo. La sala principal de la casa había sido inteligentemente reorganizada para servir múltiples propósitos. Durante el día funcionaba como taller de costura, con la máquina Singer antigua de Camila ocupando un lugar central sobre una mesa sólida que había construido un carpintero del vecindario. Las paredes estaban decoradas con muestras de telas organizadas por colores y texturas, y varios maniquíes mostraban algunos de los diseños más exitosos que Camila había creado para sus clientas. Por las tardes, el espacio se transformaba fácilmente en sala familiar donde madre e hija compartían comidas, conversaciones y planes para el futuro. El negocio de costura había crecido de manera constante y orgánica, alimentado por la reputación de excelencia que Camila había construido trabajo por trabajo. Lo que había comenzado como simples ajustes de ropa se había expandido para incluir la creación de vestidos completos para quinceañeras, trajes de primera comunión, uniformes escolares personalizados e incluso algunas piezas de ropa ejecutiva para mujeres profesionales que valoraban la calidad artesanal por encima de las marcas comerciales masivas. La comunidad de Lomas de Polanco había recibido a Camila con una calidez que contrastaba dramáticamente con las miradas de lástima y los comentarios susurrados que había enfrentado en su anterior vecindario de clase media alta. Aquí, las personas valoraban el trabajo honesto, la cordialidad genuina y la disposición de ayudar a los vecinos en momentos difíciles.
Camila había descubierto que formaba parte de una red de apoyo mutuo donde las familias se cuidaban unas a otras sin esperar recompensas materiales a cambio. Doña Carmen se había convertido en algo más que una vecina. Era prácticamente una segunda madre para Sofía y una confidente invaluable para Camila. Las dos mujeres compartían café todas las mañanas antes de comenzar sus actividades diarias, intercambiando consejos sobre técnicas de costura, recetas de cocina y reflexiones sobre la vida. Había sido doña Carmen quien había sugerido que Camila comenzara a ofrecer clases de costura los sábados por la mañana para las jóvenes del vecindario que querían aprender habilidades prácticas que les permitieran ahorrar dinero y expresar su creatividad. Las clases de costura se habían convertido en uno de los aspectos más gratificantes del nuevo negocio de Camila. Cada sábado, su pequeña sala se llenaba de mujeres de diferentes edades, desde adolescentes hasta abuelas, todas unidas por el deseo de aprender y la camaradería que surge naturalmente cuando las personas trabajan juntas en proyectos creativos. Camila había descubierto que tenía talento natural para la enseñanza, explicando técnicas complejas de manera clara y paciente, adaptándose al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Sofía, mientras tanto, había demostrado una determinación admirable para continuar con su educación, a pesar de las circunstancias económicas cambiantes de la familia. La joven había investigado meticulosamente las opciones de becas disponibles y había aplicado a varios programas de asistencia financiera para estudiantes destacados. Su expediente académico previo, combinado con una carta de recomendación excepcionalmente emotiva de uno de sus profesores anteriores, le había permitido obtener una beca completa que cubría tanto la colegiatura como los gastos de libros y transporte. El proceso de aplicación para las becas había requerido que Sofía redactara ensayos sobre sus metas profesionales y los desafíos que había enfrentado recientemente. Escribir sobre la pérdida de su padre, la traición del testamento y la transformación de su familia había sido emocionalmente difícil, pero también había proporcionado a la joven una perspectiva más clara sobre su propia resistencia y las lecciones valiosas que había aprendido durante los meses más difíciles de su vida. «Mamá», le había dicho Sofía la noche que recibió la confirmación de su beca, «creo que nunca habría valorado tanto mi educación si hubiera seguido teniéndola garantizada. Ahora sé exactamente por qué estoy estudiando y qué quiero lograr con mi carrera». La joven había decidido especializarse en administración de pequeñas empresas, inspirada directamente por la experiencia de ver a su madre construir un negocio exitoso desde cero. Su plan era graduarse y luego ayudar a expandir el negocio familiar, posiblemente incorporando elementos de comercio electrónico y marketing digital que podrían ampliar el alcance de los servicios de costura de Camila más allá de los límites geográficos de Guadalajara. Mientras la vida de Camila florecía en su nuevo entorno, la situación de Valeria Cortés había comenzado a deteriorarse de maneras que ella nunca había anticipado. La herencia que había recibido, aunque considerable, no era infinita, y su estilo de vida extravagante había comenzado a consumir los recursos a un ritmo insostenible. Las fiestas constantes, los viajes impulsivos, la ropa de diseñador y el mantenimiento de una casa grande habían resultado ser más costosos de lo que había calculado inicialmente. Más problemático aún había sido el descubrimiento gradual de que las personas que la rodeaban estaban más interesadas en los beneficios que su amistad podía proporcionarles que en desarrollar relaciones genuinas con ella como persona. Conforme sus recursos financieros comenzaron a mostrar signos de tensión, algunos de sus supuestos amigos empezaron a distanciarse.
cancelando planes o encontrando excusas para evitar las reuniones sociales que anteriormente habían disfrutado en la casa que había pertenecido a la familia Estrada. Valeria había intentado mantener las apariencias durante varios meses, utilizando tarjetas de crédito para financiar un estilo de vida que ya no podía sostener con sus recursos líquidos. Sin embargo, las deudas se habían acumulado rápidamente y había comenzado a recibir llamadas de bancos y compañías de tarjetas de crédito exigiendo pagos que no podía efectuar sin comprometer seriamente su situación financiera a largo plazo. La ironía de su situación no se le escapaba completamente. Había luchado por obtener una herencia que creía que la convertiría en una mujer independiente y poderosa, solo para descubrir que su manejo irresponsable de esos recursos la había dejado en una posición más precaria que la que había tenido antes de conocer a Mauricio. La casa grande requería gastos de mantenimiento constantes que no había anticipado, desde reparaciones del sistema de calefacción hasta el cuidado del jardín que Camila había mantenido impecable durante años. Fue en este contexto de creciente desesperación que Valeria tomó la decisión de contactar al licenciado Rafael Montalvo para explorar la posibilidad de vender la propiedad. Su intención inicial había sido vender solo algunos de los terrenos adyacentes para generar efectivo rápido, pero el abogado le explicó que las restricciones legales y los costos asociados con dividir la propiedad harían más prudente considerar la venta completa de la casa y el terreno circundante. Rafael Montalvo, quien había sentido incomodidad considerable durante la lectura original del testamento, ahora se encontraba en la posición de aconsejar a Valeria sobre las realidades financieras de su situación. Como profesional ético, se sentía obligado a informarle honestamente sobre las implicaciones de sus decisiones financieras, incluso si eso significaba confirmar que había manejado mal la herencia que había recibido. Señora Cortés, le explicó durante una consulta privada en su oficina, basándome en la información financiera que me ha proporcionado, creo que la venta de la propiedad es efectivamente la opción más prudente. Sin embargo, debo informarle que, dados los costos legales, los impuestos asociados con la venta y las deudas que ha acumulado, es probable que los ingresos netos de la venta sean considerablemente menores de lo que podría anticipar. Esta conversación había sido un despertar brutal para Valeria, quien se dio cuenta de que había subestimado completamente las responsabilidades financieras que acompañaban a la riqueza heredada. Había asumido que los recursos serían prácticamente ilimitados y que podría mantener indefinidamente el estilo de vida lujoso que había adoptado inmediatamente después de recibir la herencia. Fue durante este proceso de preparación para la venta que Rafael Montalvo tomó la decisión de contactar a Camila. Aunque legalmente no tenía obligación de hacerlo, sentía una responsabilidad moral de informarle sobre los desarrollos relacionados con la propiedad que había sido su hogar durante tantos años. También había sido testigo de la dignidad con la que Camila había manejado la situación original, y tenía curiosidad profesional y personal sobre cómo había evolucionado su vida durante los meses posteriores a la lectura del testamento. La llamada telefónica llegó un martes por la tarde, mientras Camila terminaba de coser el dobladillo de un vestido de graduación para una joven del vecindario. «Señora Estrada», dijo la voz familiar del abogado, «sé que ha pasado tiempo considerable desde nuestra última comunicación, pero me gustaría visitarla para conversar sobre algunos desarrollos relacionados con la propiedad que anteriormente fue su hogar familiar». Camila, que había aprendido a no anticipar buenas noticias de llamadas inesperadas relacionadas con asuntos legales, accedió a recibir la visita del licenciado Montalvo, pero sin permitirse generar expectativas sobre el propósito de la reunión. Cuando el abogado llegó a su casa en Lomas de Polanco,
Su expresión mostró sorpresa genuina ante la transformación que había presenciado. «Señora Estrada», comentó Rafael mientras observaba el taller de costura organizado y las muestras de trabajo de alta calidad que decoraban las paredes. «Puedo ver que ha construido algo realmente impresionante aquí. Felicitaciones por todo lo que ha logrado». Durante la conversación que siguió, el abogado le informó sobre la intención de Valeria de vender la casa familiar debido a dificultades financieras que habían surgido como resultado de un manejo imprudente de la herencia. Rafael explicó que, aunque Camila no tenía derechos legales sobre la propiedad, había pensado que sería apropiado informarle sobre estos desarrollos, especialmente considerando la historia emocional que ella tenía con esa casa. «También debo decirle», agregó Rafael con cierta incomodidad, «que la señora Cortés ha expresado interés en posiblemente conversar con usted. No estoy seguro de los detalles de lo que desea discutir, pero mencionó que le gustaría tener la oportunidad de hablar con usted personalmente». Camila consideró esta información durante varios minutos antes de responder. Los meses de reconstrucción personal y éxito profesional habían fortalecido su confianza y le habían proporcionado una perspectiva más equilibrada sobre los eventos que habían cambiado su vida tan dramáticamente. Ya no sentía la ira intensa que había experimentado inicialmente, pero tampoco tenía curiosidad particular sobre las motivaciones de Valeria para buscar una conversación. «Si la señora Cortés desea hablar conmigo», respondió finalmente Camila, «puede venir aquí a mi casa. No tengo nada que esconder sobre mi vida actual, y si tiene algo que decirme, prefiero que sea en un lugar donde me sienta cómoda y segura». 3 días después, en una tarde particularmente calurosa de verano, un automóvil que Camila no reconoció se detuvo frente a su casa. Valeria Cortés salió del vehículo, pero la mujer que caminó hacia la puerta de Camila era notablemente diferente de la persona arrogante y segura que había aparecido en la oficina del abogado meses atrás. Su ropa, aunque aún de buena calidad, ya no tenía la novedad y el lujo ostentoso que había caracterizado su apariencia anterior. Su lenguaje corporal mostraba una humildad que contrastaba dramáticamente con la confianza que había exhibido durante su último encuentro. «Camila», dijo Valeria cuando la puerta se abrió, «gracias por aceptar verme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba hablar contigo». Camila, vestida con una blusa sencilla pero elegante que ella misma había confeccionado, invitó a Valeria a pasar a su sala, que ahora servía tanto como espacio de trabajo como área de recepción. La transformación del espacio era evidente. Lo que había sido una casa humilde y descuidada, ahora era un hogar acogedor y productivo que reflejaba el trabajo arduo y la creatividad de sus habitantes. «He venido a pedirte perdón», comenzó Valeria, sentándose en el borde de la silla como si no se sintiera completamente cómoda, ocupando espacio en la casa de Camila. «Sé que las disculpas no pueden deshacer lo que pasó, pero necesitaba decirte que me doy cuenta de lo terriblemente que me comporté contigo y con tu hija». Camila observó a Valeria cuidadosamente mientras hablaba, notando los signos de estrés en su apariencia y la sinceridad aparente en su voz. Sin embargo, había aprendido durante los meses anteriores a confiar más en las acciones que en las palabras, y esperó a escuchar más antes de formular una respuesta. «La herencia que recibí», continuó Valeria, «pensé que me daría la vida que siempre había querido, pero he aprendido que el dinero sin sabiduría para manejarlo y los bienes materiales sin relaciones genuinas para compartirlos no proporcionan la felicidad que había imaginado. He perdido todo lo que Mauricio me dejó, y lo que es peor, me he dado cuenta de que nunca tuve realmente su amor, solo su atención temporal». Las palabras de Valeria flotaron en el aire de la pequeña sala, mientras Camila procesaba lo que acababa de escuchar.
Había una parte de ella que sintió una satisfacción natural al saber que las injusticias que había sufrido habían sido, en cierto sentido, equilibradas por las consecuencias naturales de las decisiones imprudentes de Valeria. Sin embargo, la sabiduría que había adquirido durante sus meses de reconstrucción personal le permitió ver más allá de la satisfacción superficial hacia lecciones más profundas sobre el perdón y la naturaleza humana. Valeria, respondió Camila después de una pausa reflexiva, no voy a pretender que no me dolió profundamente lo que pasó, o que no hubo momentos en que sentí ira y resentimiento hacia ti. Pero he aprendido que aferrarme a esos sentimientos solo me haría daño a mí misma, no a ti. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín que había creado con sus propias manos. Te perdono, continuó, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo merezco la paz que viene con dejar ir el resentimiento. Sin embargo, quiero que entiendas algo importante. El perdón no significa que lo que pasó no tuvo consecuencias, o que podemos ser amigas, o que confío en ti. Valeria asintió, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Entiendo completamente, respondió. Solo quería que supieras que reconozco el daño que causé y que desearía haber tomado decisiones diferentes. En ese momento, Sofía llegó de la universidad cargando una mochila llena de libros y luciendo el uniforme de trabajo que usaba en su empleo de medio tiempo. La joven se detuvo abruptamente al ver a Valeria en su casa, pero la expresión en el rostro de su madre le comunicó que la situación estaba bajo control y que debía comportarse con cortesía. «Sofía», dijo Camila, «la señora Cortés vino a disculparse con nosotras». La joven, que había madurado considerablemente durante los meses difíciles que había vivido con su madre, extendió la mano hacia Valeria en un gesto de cortesía formal. «Señora Cortés», dijo simplemente, sin hostilidad, pero también sin calidez particular. Después de que Valeria se marchó, madre e hija se sentaron juntas en su pequeña cocina para preparar la cena y reflexionar sobre la visita inesperada. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Sofía mientras cortaba verduras para una ensalada. «Me siento libre», respondió Camila después de considerar la pregunta cuidadosamente. «Durante mucho tiempo, una parte de mí había estado cargando resentimiento hacia esa mujer y hacia tu padre también por las decisiones que tomaron. Pero hoy me di cuenta de que ya no necesito cargar con eso. Tenemos una vida buena aquí. Hemos construido algo real y valioso con nuestro propio esfuerzo». Esa noche, mientras Camila trabajaba en su máquina de coser terminando un encargo especial, reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido durante los últimos meses. Lo que había comenzado como la peor traición de su vida se había transformado en una oportunidad de descubrir fortalezas y capacidades que nunca había sabido que poseía. Su pequeña casa estaba llena del ruido productivo de una vida con propósito. El zumbido de la máquina de coser, el sonido de Sofía estudiando para sus exámenes finales, las conversaciones ocasionales con clientes que venían a recoger trabajos terminados. Era un contraste dramático con el silencio vacío que había caracterizado los últimos años de su matrimonio con Mauricio. A las 9 de la noche, doña Carmen apareció en la puerta con 2 tazas de café recién hecho, como había hecho costumbre todas las noches durante las últimas semanas. Las 2 mujeres se sentaron en las sillas del patio frontal, disfrutando de la brisa fresca y observando las estrellas que eran visibles en el cielo de su vecindario, lejos de las luces brillantes del centro de la ciudad. «Doña Camila», comentó Carmen después de escuchar sobre la visita de Valeria, «usted ha demostrado una clase de fortaleza que no todos poseen. Ha tomado lo que parecía ser el final de su vida y lo ha convertido en un nuevo comienzo». Camila sonrió, sintiéndose verdaderamente en paz consigo misma por primera vez en años. «Sabes, Carmen, creo que la verdadera herencia no son las casas o el dinero que alguien nos puede dejar. La verdadera herencia es lo que construimos con nuestras propias manos
y lo que dejamos en los corazones de las personas que nos conocen. En la distancia, podían escuchar la risa de los niños del vecindario jugando en la calle, el sonido de familias cenando juntas y la música suave que salía de las casas cercanas. Era la sinfonía de una comunidad viva y conectada, muy diferente del aislamiento silencioso que Camila había experimentado en su vida anterior. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la casa que ahora era verdaderamente suya, Camila se sintió rodeada de un tipo de riqueza que ningún testamento podría haber transferido: el respeto ganado a través del trabajo honesto, el amor incondicional de su hija, la amistad genuina de sus vecinos y la satisfacción profunda de haber construido una vida con significado y propósito genuinos. Había perdido una mansión, pero había ganado un hogar. Había perdido una herencia material, pero había descubierto un legado emocional que duraría para siempre. La historia de Camila Estrada nos enseña una lección profunda sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y la dignidad humana. En un mundo donde frecuentemente medimos el éxito por el tamaño de nuestras casas, la marca de nuestros automóviles o el número en nuestras cuentas bancarias, Camila descubrió que la prosperidad real se construye con las propias manos, el corazón y la integridad de nuestras acciones. Cuando la traición de su esposo y la crueldad del destino la despojaron de todo lo material que había conocido, Camila tuvo que enfrentar una decisión que define el carácter de una persona: dejarse vencer por la amargura o encontrar la fuerza para renacer desde las cenizas. Su elección de levantarse, trabajar con dignidad y construir una nueva vida basada en valores auténticos demuestra que nuestro verdadero valor no reside en lo que heredamos, sino en lo que somos capaces de crear. La transformación de una choza humilde en un hogar próspero simboliza algo mucho más profundo que una simple mejora habitacional. Representa la capacidad del espíritu humano de encontrar belleza donde otros ven fealdad, de crear abundancia donde parece haber escasez, y de generar amor genuino donde inicialmente existía solo dolor. Camila aprendió que las paredes pueden cambiar de color, pero es el alma de quien las habita lo que verdaderamente convierte una casa en un hogar. Por otro lado, la caída de Valeria ilustra una verdad incómoda pero necesaria. Los bienes obtenidos sin esfuerzo propio, especialmente cuando se adquieren a través del dolor ajeno, rara vez proporcionan la felicidad duradera que prometen. Su historia nos recuerda que la riqueza sin sabiduría, la abundancia sin gratitud y el lujo sin relaciones auténticas se convierten en prisiones doradas que aíslan más que liberar. La lección más poderosa que emerge de esta narrativa es que cada adversidad contiene las semillas de una oportunidad de crecimiento. Camila no solo sobrevivió a la traición y la pérdida material, sino que descubrió talentos y fortalezas que habían permanecido dormidos durante décadas de comodidad. Su negocio de costura no era simplemente una necesidad económica, se convirtió en una expresión de su creatividad, una contribución valiosa a su comunidad y una fuente de propósito que había estado ausente en su vida anterior. La relación transformada entre Camila y Sofía también nos enseña sobre la importancia de enfrentar las crisis como equipo. Cuando las circunstancias los desafían, los lazos familiares genuinos se fortalecen, mientras que las relaciones superficiales se desmoronan. La colaboración entre madre e hija, donde cada una aportó sus fortalezas únicas para construir algo mejor de lo que habían perdido, demuestra que el verdadero apoyo familiar no se mide por la capacidad de proporcionar lujos, sino por la disposición de trabajar juntos hacia objetivos comunes. El perdón que Camila ofreció a Valeria al final de la historia representa quizás la lección más profunda de todas. No perdonó porque Valeria lo mereciera, sino porque ella misma merecía la paz que viene con liberar el resentimiento. Este acto de gracia no fue debilidad,
sino la demostración final de una fuerza interior que ninguna adversidad externa podría quebrar. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades. ¿Qué consideramos verdadera riqueza? Estamos construyendo nuestras vidas sobre fundamentos sólidos de trabajo honesto, relaciones auténticas y crecimiento personal, o estamos persiguiendo espejismos materiales que prometen felicidad pero entregan vacío. ¿Cómo respondemos cuando la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables? Camila Estrada no se convirtió en heroína por evitar la adversidad, sino por la manera en que la enfrentó. Su victoria no fue material sino espiritual, no fue externa sino interna. Demostró que podemos perder nuestras posesiones, pero nunca nuestra dignidad, que pueden robarnos nuestros bienes, pero no nuestros valores, que pueden destruir nuestros planes, pero no nuestra capacidad de crear nuevos sueños. En un mundo que frecuentemente celebra el éxito fácil y la gratificación instantánea, la historia de Camila nos recuerda que las satisfacciones más profundas vienen del esfuerzo sostenido, de la construcción paciente de algo significativo y del coraje de mantenerse fiel a nuestros principios, incluso cuando pareciera más fácil abandonarlos. Al final, Camila no solo recuperó su estabilidad económica, descubrió quién era realmente cuando se despojó de todas las definiciones externas de éxito. Su choza se convirtió en palacio no porque cambiaron sus dimensiones, sino porque se llenó de propósito, amor genuino y la satisfacción que solo puede venir de una vida vivida con integridad auténtica. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.